Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, les damos nuevamente la bienvenida a CAPER 2015. Bueno, vamos a dar comienzo a la conferencia La presión de los OTTs sobre nuestras redes de acceso. ¿Estamos al borde del abismo? Las exigencias de capacidad impuestas por los servicios OTT sobre nuestras redes de acceso las van llevando hacia el borde de un abismo y hoy están por colapsar. ¿Qué debemos hacer para maximizar la capacidad de las redes existentes y en qué momento deberemos evolucionar hacia nuevas plataformas tecnológicas? En la presentación se analizará particularmente las mejoras que ofrece la norma DOCSIS 3.1 y hasta qué punto podemos sacar ventaja de ellas sin llegar al extremo de reconstruir. Bueno, esta conferencia estará a cargo de Juan García Bisch, con más de 30 años de experiencia en la industria de las telecomunicaciones por cable, se desempeñó siempre en áreas vinculadas con la ingeniería y la aplicación de nuevas tecnologías. Su ingreso en la actividad se remonta al año 1981 en Cablevisión. Su trayectoria profesional pasó por los diferentes MSO de Argentina. A Cablevisión le siguieron Videocable Comunicación, luego Multicanal, y finalmente GigaRed, donde se desempeña como gerente de ingeniería desde el año 2000. Paralelamente es consultor independiente, especializado en temas de televisión por cable y telecomunicaciones. Miembro de diferentes asociaciones internacionales como la Society of Electronics Engineers y también de la Comisión Técnica y el Institute of Electrical and Electronics Engineers y también de la Comisión Técnica de la Asociación Argentina de Televisión por Cable, ATVC, donde trabaja activamente. Finalmente, su actividad profesional se complementa con la docencia. Es disertante en diferentes seminarios técnicos y exposiciones. Entre ellos podemos destacar su continua participación desde el año 1990 en las jornadas técnicas que anualmente organiza la Asociación Argentina de TV por Cable, ATVC, y desde el año 2003 en los seminarios itinerantes que organiza Andina Link dentro de Sudamérica y Centroamérica. Bueno, buenas tardes a todos. El tema que vamos a tratar es un tema que nos preocupa a todos, que lo estamos viviendo en nuestra piel y que en gran medida lo asimilo con lo que me tocó vivir en principios de la década del 90, cuando como operador de sistema de telecomunicaciones por cable, en ese entonces solamente dábamos televisión y la oferta creciente de contenido llevaba a un punto de colapso en la red y tuvimos que evolucionar de la histórica y tradicional arquitectura árbol y rama a la arquitectura híbrida de fibra y cable coaxil. Objetivos eran mejorar la calidad, pero también mejorar el ancho de banda o la capacidad de transporte. Estamos en una etapa de cambios. En muchos casos yo voy a usar imágenes porque eso ayuda a fortalecer una idea. Igual que en épocas prehistóricas, los grandes animales tuvieron dos opciones, o adaptarse al cambio del medio o subsistir, lo mismo ocurre en esta etapa de las telecomunicaciones. Y justamente los más grandes son los más reacios a mutar, a adaptarse. Por eso que si ustedes son operadores de cable pequeños, no tengan miedo, que justamente esa diferencia de tamaño también a veces se puede constituir en una ventaja estratégica, porque tienen mayor agilidad para adecuarse a los cambios. ¿Se avecina una crisis? Algunos me dijeron que era demasiado apocalíptico este dibujo, donde lo pongo a Superman en la cima de una montaña, empujando a un rengo en muletas, y digo que eso es la red HFC. También otros me dijeron que estoy comparando cosas diferentes, porque el OTT es un servicio y el HFC es una plataforma. En realidad tendremos tres cosas. Una cosa son servicios,
televisión analógica, televisión digital, telefonía, acceso a Internet, OTT. En otra capa tenemos tecnologías. Para dar un servicio de acceso de datos a Internet yo puedo usar tecnología DOCSIS, puedo usar tecnología ADSL, puedo usar tecnología IOC, Ethernet over Coax, puedo usar tecnología IPON, GPON. Y en la capa más baja tengo la arquitectura. Es cierto, HFC es una arquitectura y OTT es un servicio, pero la presión de un servicio puede hacer colapsar no solo la tecnología, sino también la misma arquitectura que soporta esa tecnología. En nuestro caso, nosotros nos vamos a focalizar en esta charla en un análisis de la tecnología DOCSIS que se implementa sobre la arquitectura HFC. Y la realidad, como dice ahí, es que la presión que ejercen los proveedores de servicios OTT y los servicios de video en línea, ambos en conjunto, están empujando nuestras redes a un punto crítico, nos están empujando al borde del abismo. Y lo que todos nos interesa saber es cuándo nos caemos, o qué tenemos que hacer para no caernos. Todo esto, ¿cómo repercute sobre la red? Tenemos requerimientos de mayor velocidad, que crecen año a año, y requerimientos de mayor capacidad de transporte o de transferencia de datos, de tráfico. El volumen de información que se mueve por nuestras redes es mayor. La realidad nos demuestra que los requerimientos de tráfico se han ido duplicando cada 2 años. Pero esto en algún punto tiene un quiebre y crece a mayor velocidad. ¿Y cuándo tiene un quiebre? Cuando se empiezan a masificar los sistemas de consumo de video en línea. Muchos de nosotros hemos llegado a incorporar dentro de nuestras cabeceras el caché de Netflix. Por un lado, yo consigo un ahorro sustancial de lo que es mi conectividad a Internet, porque las películas de Netflix, en vez de tener que irlas a buscar al nodo de Netflix más cercana, salen del GEDEN de mi sistema de cable. Bueno, eso es maravilloso. Pero como contrapartida, ¿qué sucede? Los clientes notan que el servicio de Netflix anda mucho mejor, que no se corta, que ahora no tengo esos ciclos de buffering donde se carga el video para amortiguar las fluctuaciones de transmisión. Entonces, más clientes se vuelcan a Netflix. En el caso de Gigared, la empresa donde yo estoy, sin haber puesto todavía el caché de Netflix, desde principio de año a hoy, el tráfico de Netflix casi se duplicó. O sea, podemos decir que en vez de duplicarse cada 2 años, se va a duplicar dentro del lapso de este año. Entonces, por eso, el otro dibujito que también algunos dicen que es muy apocalíptico, digo, si nuestra arquitectura HFC no está en terapia intensiva. Y lo que estamos hablando, como de un enfermo de cáncer que está en terapia intensiva, no es ya de cura, porque sabemos que la cura no existe, sino hablamos de tiempo de sobrevida. ¿Cuánto más podemos extender la vida de la arquitectura HFC? Y finalmente, la conclusión última es, vamos a llegar a un límite que no queda otro remedio que reconstruir. Reconstruir significa volver a nacer. Y cuando vuelva a nacer, cuando nos tengamos que reencarnar, tendremos que decidir, ¿voy a volver a construir más de lo mismo? A la hora de reconstruir mi plataforma base, mi plataforma HFC, ¿voy a volver a construir otro HFC? No me quiero extender mucho en la historia del HFC. 4 o 5 puntos básicos. Nació en la década del 90, como dije antes, por la presión y la necesidad de ofrecer mayor contenido, mayor cantidad de canales. Y comienza con BCC, que reconstruye su red de Buenos Aires. Había nacido en 220, hizo una upgrade a 330 y ya no podía extender más la vida del árbol y rama. Reconstruye a HFC con nodos de 1500 hogares y con 750 MHz de ancho de banda.
la llegada de Internet potencia otra de las virtudes que nos daba el HFC, que es la bidireccionalidad. No podíamos ofrecer interactividad ni servicios bidireccionales sobre el árbol y rama, sí sobre el HFC. Entonces eso le dio vuelo al HFC en la década del 2000. Y para ofrecer acceso a Internet, la tecnología, como dije antes, acordemos, arquitectura, tecnología, servicio. La tecnología adoptada por la mayoría de los operadores de cable fue la de DOCSIS. DOCSIS evolucionó, pasó por distintas versiones de DOCSIS. Nacimos con el DOCSIS 1.0, después el 1.1, el 2.0, el 3.0 y ahora tenemos el 3.1. A lo largo de la década del 2000, esta evolución de DOCSIS se caracterizó por proteger la inversión que el operador de cable había hecho al reconstruir su red y pasar del árbol y rama al HFC. O sea, le fue dando más oxígeno al HFC, atendiendo los nuevos requerimientos de calidad de servicio, para poder ofrecer telefonía, mayor capacidad de upstream, mayor capacidad de downstream. Y ahora llegamos a un punto donde esta carrera entre DOCSIS y los servicios de fibra a la casa, que al principio apuntaban a dar 1 gigabit por segundo, 2 gigabit por segundo, y ahora ya están en 10 gigabit por segundo, puso como meta que el DOCSIS 3.1 tratara de equiparar esa velocidad de 10 gigabit por segundo que ofrece el servicio de fibra a la casa. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿la protección que hacía DOCSIS de la inversión en mi red se sigue dando para esta migración a DOCSIS 3.1? ¿Mi red está preparada para todo lo que exige DOCSIS 3.1? Eso es lo que vamos a tratar de analizar en esta charla. ¿Cómo fue evolucionando DOCSIS? En una primera etapa, que fue la década del 2000 al 2010, fue una ruta sin desvíos. Empezamos en el 2000 con DOCSIS 1.0, del 2000 al 2003, teníamos un downstream por cada 24 nodos, era lo típico. Fíjense estos valores. 24 nodos era una ciudad de tamaño mediano. Cuando comenzó Gigared en Paraná, Santa Fe, en esa época, teníamos 24 nodos. Claro, las velocidades que ofrecíamos eran similares a las de una ADSL, 64K, 128K, 256, 512. A medida que se va avanzando, pasamos a la versión 1.1 y a la 2.0. ¿Y qué sucede? Fuimos achicando el área de servicio. Antes un downstream alimentaba 24 nodos, ahora un downstream alimenta 8. Después 2 downstream alimentan 4. Era una manera de aumentar el ancho de banda disponible por usuario. En toda esta evolución, que como dije antes, fue sin desvíos, la capacidad de downstream no cambió en DOCSIS. Siempre era un canal de 6 MHz, 64 QAM o 256 QAM, con lo cual bruto podía disponer hasta de 42 megabits segundo. Solo hubo pequeños cambios en lo que fue upstream. Y entramos a la segunda etapa, que es esta década que estamos viviendo, que estamos por la mitad. Y esta etapa tiene continuos desvíos. ¿Por qué? Porque cada tanto nos paramos a decir, ¿será DOCSIS, será el HFC la mejor plataforma? Ya la comenzamos a comparar con la alternativa de fibra a la casa. Pero tenemos mucho construido en HFC, entonces no estamos dispuestos a pasar la escoba, barrer y tirar todo para reemplazarlo por fibra a la casa. Entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos al overlay o a la superposición de redes. Mantengo mi arquitectura HFC, mantengo mi tecnología DOCSIS, pero como
usualmente me sobran fibras oscuras que llegan hasta los nodos, aprovecho esas fibras oscuras para dar servicio de fibra hasta el cliente final desde el nodo. En una primera etapa lo direcciono hacia grandes clientes, hacia oficinas, hacia empresas que están buscando un servicio de mayor calidad o de mayor velocidad. En una segunda etapa ya me juego un poquito más hacia el cliente residencial y empezamos a apuntar hacia fibra al edificio. Después, dentro del edificio puedo usar otra tecnología para distribuir. Puedo usar, por ejemplo, EOC para distribuir datos dentro de ese edificio al cual llego con fibra. Y en la última etapa, que es donde pongo el signo de interrogación, y quizás ya empezamos a pensar en tener al cliente común que no me exige demasiado y que no quiere pagar un abono alto, lo sigo manteniendo sobre la arquitectura HFC con DOCSIS. Y al cliente top, al cliente premium, que quizá está dispuesto a pagar más por algo diferente, empiezo a contemplar la posibilidad de alimentarlo con fibra. ¿Qué cambios importantes me ofrece DOCSIS 3? Casi todos ustedes hoy ya están operando o contemplando la opción de DOCSIS 3. Es el cambio más importante que se dio en la historia de DOCSIS. ¿Por qué? El lastre que arrastró DOCSIS fue atarse a la canalización de 6 MHz, que venía del lado de televisión. Yo, para dar un servicio de datos, no tenía por qué mantener la canalización de 6 MHz. Podía haber adoptado 12, 24 u otro ancho de canal, pero no, adoptaron 6 MHz. Entonces, con 6 MHz y, como dije antes, 256 QAM, la capacidad del canal de downstream ya me quedaba limitada, 42 megabits por segundo bruto. Entonces, ¿qué hace DOCSIS 3 para ofrecer velocidades mayores? Inventó lo que se conoce como channel bonding, o sea, agrupar la capacidad de varios canales independientes. Y la agrupación típica es la de 8x4. 8 canales de downstream y 4 canales de upstream. Eso es lo común que encontramos hoy en el mercado, aunque ya están saliendo cable modem de 24x8. La norma en sí no pone un límite en la cantidad de canales que se pueden agrupar. Sin embargo, una decisión ya de facto es que no vamos a crecer en más de 32 canales de downstream en este bonding. Después les voy a explicar el por qué y lo vamos a ver claramente. Entonces, la primera cosa que inventó DOCSIS 3 fue el channel bonding. La segunda cosa importante que hizo es desvincular físicamente los canales de downstream y los canales de upstream. En las versiones anteriores teníamos placas que tenían 1 o 2 downstream y 4, 8, 12 o X cantidad de canales de upstream. ¿Y qué es lo que sufríamos? Cuando arrancamos estaba todo perfecto, pero cuando empezamos a achicar el área de servicio, me sobraban upstream. O sea, tenía un desperdicio de capacidad en el equipo. En DOCSIS 3 voy a tener por un lado placas CAM, Cable Access Module, de downstream, y por otro lado placas de upstream. Y voy a vincular lógicamente canales de upstream con canales de downstream. Otra cosa importante con DOCSIS 3 es el cambio del split. Esto es importante tenerlo en cuenta porque nunca le dimos importancia al upstream, porque la interactividad, los requerimientos de interactividad eran pequeños. Básicamente necesitamos transferencia masiva de información hacia el cliente. El retorno eran los clics en un hipervínculo cuando el cliente estaba navegando. En la medida que el cliente se volcó hacia aplicaciones de intercambio de archivos, no solo bajaba, sino que también subía. En la medida que empiezan a nacer aplicaciones de almacenamiento en la nube, el cliente empieza a subir.
y con nuevas aplicaciones de monitoreo y cámaras en los hogares, y lo que ahora está haciendo tanto ruido del Internet de las cosas, donde cada dispositivo dentro del hogar va a tener conectividad con Internet y yo voy a poder acceder desde fuera de mi casa, todo eso empieza a requerir capacidad de subida. ¿Cuál es la conclusión? Que bueno, el retorno de 542 se va a quedar chico. Hoy no, pero en un mediano plazo se va a quedar chico. Entonces, para tener más capacidad de retorno, lo que tengo que hacer es correr la frecuencia divisoria, cambiar el corte del split. Lo que se aconseja para aquellos que hoy están haciendo un upgrade o para aquellos que están construyendo quizá un sistema de cero y adoptaron la tecnología, la arquitectura HFC, es que el split por lo menos sea un mid split, o sea, el retorno sea de 5 a 85 MHz. Para mejorar la capacidad de upstream, habilita también un nuevo esquema de modulación, 128 QAM. Pero ustedes bien saben que a medida que yo me voy moviendo hacia un esquema de modulación más eficiente, como contrapartida se vuelve más vulnerable. Entonces tengo que poder asegurar que las características de mi sistema en cuanto a ingreso de interferencias están controladas. Porque si la relación señala ruido de upstream no es lo suficientemente buena, no voy a poder operar con 128 QAM. Después DOCSIS 3 incorpora el manejo de IPv6, aplica mejoras de seguridad y nuevas técnicas de encripción. Y el año pasado, Cable Labs cerró la última versión de DOCSIS, sacó del horno el DOCSIS 3.1. Y esto sí es verdaderamente revolucionario, porque ya lo que hace DOCSIS 3.1 es romper la canalización de 6 MHz. Recuerdan que recién les decía, veníamos arrastrando durante 15 años, más de 15 años, la canalización de 6 MHz, que es propia de televisión, y para poder transmitir a mayor velocidad se recurrió al channel bonding. Bueno, viene DOCSIS 3.1 y dice, se acabó con la canalización de 6 MHz. Ahora, el ancho de canal para transmisión de datos es de 192 MHz. O sea, fíjense que es un salto muy grande. ¿Y cuál es la relación entre 32 y 6? O sea, ¿cuántos canales de 6 MHz entran adentro de un canal de 192? 32. Si hacen 32 por 6, le da 192. Por eso decía antes que con DOCSIS 3 está la decisión de no avanzar más allá de un channel bonding de 32 canales, porque no tiene sentido. Ya directamente pasemos a DOCSIS 3.1. No es este el único cambio que hace DOCSIS 3.1. También busca mejorar la eficiencia. ¿Y cómo mejoramos la eficiencia? Trabajando con esquemas de modulación más altos. Antes teníamos solamente 64 QAM y 256 QAM. Ahora, fíjense, DOCSIS 3.1 habla de llegar hasta 4096 QAM. Y como opcional, 8192 y 16384 QAM. Aquellos que tuvieron oportunidad de ver un diagrama de constelaciones en un analizador, habrán visto que cada símbolo se representa como un puntito que, como el sistema también tiene siempre algo de ruido, se dispersa y se ve como una pequeña nubecita. Bueno, en 256 QAM vemos 256 puntitos. En un 4096 QAM vamos a ver 4096 puntos. Casi es una mancha eso. ¿Y qué significa tener tantos símbolos? Que la separación entre un símbolo y los vecinos es muy pequeña. Y cualquier problema de ruido, interferencia o distorsiones va a generar errores. Como les decía antes, pasar
a un sistema de modulación más eficiente implica que yo estoy transmitiendo mayor cantidad de bits por símbolo, o sea, simultáneamente estoy transmitiendo mayor cantidad de información. Pero a su vez se vuelve más vulnerable. Entonces tengo que compensar esa debilidad de alguna manera, porque si no es imposible trabajar con 4096 QAM. Y para trabajar con 4096 QAM recurre a dos artilugios. Uno, mejorar la robustez del sistema de transmisión. Entonces, en vez de trabajar con Single Carrier QAM, una única portadora de datos modulada en QAM, trabaja en OFDM. Es el esquema de modulación adoptado por la televisión digital terrestre. ¿Por qué? Porque en una transmisión por aire hay muchos problemas de propagación, hay posibilidad de interferencia y demás. Entonces se buscó un esquema más robusto. Entonces, en vez de Single Carrier QAM, trabajamos con OFDM. Y además implementa nuevas técnicas de corrección de errores. Entonces, el OFDM sumado con el Low Density Parity Coding me permiten operar con un esquema de modulación tan alto como 4096 QAM. Otras cosas nuevas que aparecen con DOCSIS 3.1 es la implementación de múltiples perfiles de modulación. ¿Qué significa esto? Cuando yo transmito tanto en downstream como en upstream, en las versiones anteriores de DOCSIS, yo definía en qué esquema de modulación iba a trabajar. Yo decido si mi downstream era 256 QAM o 64 QAM. Si en el retorno voy a trabajar con QPSK, 16 QAM o 64 QAM. ¿Y qué parámetros tenía en cuenta en esa decisión? Y al peor de los cable modems, porque a todos le tengo que transmitir con el mismo esquema de modulación. Entonces, el cable modem que estaba en las peores condiciones de operación mandaba sobre el resto y me planchaba todo hacia abajo, me obligaba a ir hacia el modo más seguro, aunque a la vez es el más ineficiente. En DOCSIS 3.1 puedo trabajar en múltiples perfiles y cada cable modem utilizaría el que se adecúa a sus condiciones operativas. Y el último punto es lo que hablábamos antes, es habilitar nuevos rangos de frecuencia. En primer lugar, contemplar la posibilidad de cambiar el split, asignando mayor capacidad para el retorno. Así tenemos el mid split, donde el retorno va desde 5 hasta 85 mega, el high split, que va de 5 a 200 mega. Piensen que acá ahora el retorno estaría llegando hasta lo que era la banda alta de VHF de televisión. Y el ultra high split, donde el retorno sería de 5 a 300 mega. Cuando yo empecé en el cable, 300 mega era el ancho de banda de mi sistema. Ahora 300 mega es el ancho de banda de mi retorno. Y el downstream, y ahí es donde viene también uno de los puntos críticos, si yo pretendo competir con un 10 gigabit Ethernet PON y poder ofrecer 10 gigabit en downstream, voy a necesitar más ancho de banda. No me va a alcanzar con mejorar la eficiencia, no me va a alcanzar con trabajar con canales de 192 megas, voy a necesitar más ancho de banda. Y se habla de llegar con el ancho de banda del sistema hasta 1.7 GHz. Este es el punto donde no hay upgrade que valga. Si yo tengo una red bien construida de 860 MHz con el retorno americano de 5 a 42, como vamos a ver más adelante, puedo hacer una actualización, puedo hacer un upgrade y llegar hasta 1 giga, puedo cambiar el split hasta un mid split, pero no más de ahí. Pretender sacarle provecho a todo lo que ofrece DOCSIS 3.1, ir con DOCSIS 3.1 hasta la muerte, implica reconstruir. No significa esto que en el mientras tanto pueda aprovechar algunas ventajas que me da.
justamente, no me quiero detener demasiado en esto, pero si yo tengo 3 bloques de 192 MHz con 4096 QAM, puedo ofrecer 5 gigabits por segundo. Y si yo tengo 3 subbloques de 24 MHz en el retorno, con 1024 QAM, puedo ofrecer 500 megabits por segundo. O sea, tengo una relación upstream-downstream de 10:1 y puedo llegar a velocidades de 5 gigabits por segundo. Pero para ofrecer esto, fíjense que 3 bloques de 192 requieren casi 600 megas de downstream. Esto puedo llegar a darlo con un sistema de 1000 MHz. Recuerden que esto es solamente Internet. Después tengo que reservar un pedazo, una fracción de la banda para servicio de televisión digital HD y una banda que quedará para el analógico. Pero para que todo esto sea posible, el analógico tiene que ir retrocediendo. Y nuevamente va a ser un volver al principio. Vamos a volver a un analógico de 30 servicios. No podemos mantener todo. O sea, esto es lo que tenemos que tener en mente para toda esta transición de esos 10 años de vida que podemos decir que le queda al HFC. Vamos a tener que evolucionar a DOCSIS 3 y quizá también a DOCSIS 3.1. Vamos a tener que contemplar un upgrade a 1 giga y mid-split y vamos a tener que retroceder con la oferta analógica. Algo hay que sacrificar. No se ve mucho porque los colores me traiciona el proyector, pero arriba ven una curva que sacaron en Estados Unidos, un gran MSO, graficó la cantidad de cable modems que encuentra con cada relación señal a ruido de downstream. El pico ese dio alrededor de los 35 dB. Entonces, en función de esa distribución y teniendo en cuenta también el cable modem que está más abajo, con DOCSIS 3.0 uno elige en qué perfil de modulación va a trabajar. Sobre esa misma curva de distribución de relación señal a ruido, con DOCSIS 3.1, ven que está dividida en sectores y cada sector está con un color, cada rango puede operar con un esquema de modulación diferente. Bueno, los que están muy mal seguirán operando con 256 QAM, después operarán con 512, con 1024 y así sucesivamente. Y eso me va a permitir sacarle mayor provecho a la capacidad de transmisión de mi sistema. En el caso particular de GigaRed, analicé esa curva y si ustedes se fijan es parecida pero no es igual a la que vimos antes. Primera característica que nos diferencia de los operadores americanos. En general, el operador americano, puesto que la densidad poblacional es baja, trabajan con nodo más 5. O sea, los nodos geográficamente son muy extensos. Entonces, la relación señal a ruido promedio o el MER es más bajo. O sea, en nuestro caso el pico, en vez de estar en 35, creo que nos dio aproximadamente en 37 dB. Y la otra cosa que es una realidad es que esta curva no es simétrica. Fíjense que el flanco de caída hacia abajo es más gradual y el flanco de caída hacia arriba es más abrupto. O sea, no queda mucho más para mejorar la relación señal a ruido por arriba del valor del pico, del valor del máximo. Si a esa distribución yo los divido en grupos, ven, cable modem con menos de 28 dB, entre 29 y 31, 32 y 34, 35 y 37, me fijo cuál es el esquema de modulación que pueden operar en forma confiable. Entonces, al que tiene peor MER le doy 256 QAM, tengo 8 bits por hertz. En el que tiene un poquito mejor ya voy a 512, 1024, 2048. Y lo que hago es darle un peso en función del
porcentaje de cable módem que tengo en esa situación. Yo tengo 0,53% que están con menos de 28 dB. Entonces hago 8 bits por hertz, que es la eficiencia de 256 QAM, lo afecto por ese peso, el 0,53%. Lo mismo con las restantes. Fíjense que la mayoría está entre 35 y 37 dB, que es lo que les había dicho antes, que en general en nuestros casos estamos un poquito mejor en el promedio que el cable americano. Y con esa relación señal al ruido puedo operar en 2048 QAM y tengo el 50% de mis cable módem. Si sumo todos los valores de bit por segundo por hertz ponderados, me da un total de 11,12. ¿Qué significa esto? Que cuando trabajaba con 256 QAM tenía 8 bits por segundo por hertz. Y ahora, haciendo esta nueva eficiencia espectral, pero pesada, me da que tengo 11,12. O sea que gano aproximadamente un 40% de eficiencia. Algunos van a seguir igual, pero en general vamos a estar mucho mejor. Todo esto lo gano gracias a DOCSIS 3.1, gracias al OFDM, gracias a los múltiples perfiles de modulación. Hasta aquí no necesité irme a trabajar hasta 1,7 GHz. Esta es una ventaja inherente de DOCSIS 3.1. Lo mismo sucede en el upstream. La curva de upstream, a diferencia de lo que es el downstream, da mucho más ensanchada. ¿Por qué? Porque el upstream es mucho más, está más fuera de control. O sea, el downstream en cierto modo es predecible. El upstream es incontrolable, porque queda el retorno en manos del cliente, de lo que hizo en su casa, de los conectores, de los cables, de las instalaciones clandestinas, etc. Pero nuevamente, si hago este mismo cálculo de la eficiencia espectral y considero múltiples perfiles de modulación, tengo que en upstream aproximadamente voy a ganar también casi un 40%. Y entramos ahora con un gran número de las TIC. El factor de reuso. Nosotros tradicionalmente lo llamamos factor de sobreventa. Y lo que me está dando el factor de sobreventa es cuántas veces más vendo la capacidad que yo compro. O sea, si yo compro 1 gigabit por segundo, la suma de mi capacidad vendida no es 1 gigabit por segundo. Capaz que es 20 gigabit por segundo. O sea, lo tradicional es que yo saliera a vender 20 veces más de lo que compro. La CNC definió un factor de reuso, que parece una fórmula complicada, pero es más o menos lo mismo. Me está diciendo la sumatoria, en el numerador tengo la sumatoria de las capacidades que yo compré, cuánto le compré a cada uno de los proveedores que me dan a Internet, y en el denominador tengo la sumatoria de todo lo que yo vendí. O sea, capaz que yo tengo clientes de 3 megas, clientes de 6 megas, clientes de 12 megas, entonces será cantidad de clientes de 3 por 3, cantidad de clientes de 6 por 6, cantidad de clientes de 12 por 12. La sumatoria de todo eso me da la capacidad vendida, menos los accesos dedicados. Esto, hay posibilidad de darle alimentación directa, menos los accesos dedicados. ¿Por qué? Porque se supone que cuando yo vendí un acceso dedicado, en ese caso el factor de reuso es 1. La capacidad para ese cliente de acceso dedicado tiene que estar disponible el 100% del tiempo. Este factor, la AFTIC obliga a calcularlo, bueno, ahí dice CNC, ahora ya es AFTIC, ya cambian los nombres, pero la historia es la misma. La AFTIC exige que sea menor que 15. En realidad, si yo me tomo el trabajo de monitorear mi red y asegurar que en ningún segmento de la red tengo saturación, ni en el acceso donde tengo el cable módem, ni en el long haul
donde quizá tengo una arquitectura DWDM, ni en donde me interconecto con los que me dan acceso a Internet, si en ningún lado tengo saturación, la sobreventa o el reuso lo está fijando el cliente. O sea, yo lo que tengo que garantizar es que nunca se sature ningún vínculo y que todo lo que el cliente demande esté disponible. Hacerlo al revés me puede obligar a sobredimensionar mi sistema o a sobrecomprar capacidad, porque yo tendría que tener esa capacidad disponible o esa capacidad de transporte disponible, aunque el cliente no lo requiera. Entonces, ese es el punto cuestionable. Y el otro punto cuestionable es cómo consideramos en esa fórmula un elemento que cada vez se va haciendo más común y son los cachés. Si yo dentro de mi cabecera tengo un servidor de Netflix, tengo los servidores de Google y tengo los servidores de Akamai, esos servidores están aportando tráfico. No es un proveedor de conectividad a Internet, pero es como si lo fuera. O sea, quizá debería medirlo y contemplarlo como una fuente de tráfico de Internet, si bien no es ni Level 3, ni Telefónica, ni Telecom, ni Cabase. Es una fuente de conectividad. Normalmente hoy el valor del reuso oscila entre 20 y 25 veces. El reuso que está fijando el cliente. Pero es un número dinámico, porque es un número que depende de los hábitos de uso. En la medida que el cliente se va volcando al video en línea, se va volcando al streaming, el reuso cae, porque el streaming requiere un flujo de datos continuo. Entonces, bueno, esto lo mencionaba recién. Tenemos 3 eslabones: acceso, transporte, interconexión. Yo tengo que asegurarme que en ninguno de los 3 eslabones se produzca congestión. Quizá la forma más eficiente, aunque no tan sencilla de medirla o de garantizarla, es trabajar con el 95 percentil. En todo lo que son interfaces, normalmente definimos un valor de tráfico 95 percentil que el 95% del tiempo o el 95% de las muestras de tráfico que yo saqué están por debajo de ese umbral. Y vamos a hacer algunos ejemplitos de dimensionamiento para ver dónde estamos parados y a dónde nos vamos en un futuro. Partimos de la situación actual y partimos de sistemas que quizá se armaron en la década del 2000, no sistemas recién hechos, con nodos de 700 hogares, con una penetración de 70%, con áreas de servicio de 2 nodos. Entonces tenemos 2 nodos, no, estos eran de 600 hogares, 2 nodos de 600 son 1.200 hogares pasados por área de servicio, 70% de penetración son 840 clientes en esa área de servicio. Hablamos de una velocidad promedio vendida de 10 megabits segundo. Obviamente todo esto cambia en cada caso particular. Cada uno volverá a hacer las cuentas según su sistema. Capaz que para muchos de los que están aquí sentados, la velocidad promedio vendida hoy es de 5 megabits segundo. Quizá el tamaño del área de servicio es menor de 1.200 hogares, pero es un ejercicio para, como nos enseñaron en la facultad, marcar un modo de razonar, un modo de analizar el problema. Entonces, el total vendido por esa área de servicio son 840 clientes por 10, o sea, vendí 8.400 megabits por segundo. Para atender eso, yo a esa área de servicio le asigno recursos. Por ejemplo, le asigno 8 canales de downstream. Si le asigno 8 canales de downstream, la sobreventa me resulta de 26. Y tengo que asignarle 16 canales de downstream. Fíjense que es mucho, 16 canales de downstream para que la sobreventa esté dentro de los límites que exige la regulación. Daría en 13.
con 8 canales de downstream y un sistema de 750 MHz, todo me cierra bien. Trabajo con un retorno de 5 a 42, desde 54 MHz hasta 550 MHz, lo reservo para TV analógica, tengo 80 canales de TV analógica, después me queda lugar, me quedan 150 megas para ubicar 24 canales para servicio de televisión digital, y arriba de todo eso me quedan los 8 canales para downstream de cable modem. Si quiero meter 16 canales de downstream, ya me tengo que ir a 860. Con esto estamos bien hoy. Vamos a hacer algún pequeño estudio de costos, porque también escuché comentarios, no solo locales, sino algunos que vienen de operadores MSOs de Estados Unidos. Consideración básica, 2 nodos de 600 hogares, como vimos antes, penetración 70%, o sea, 840 clientes por área de servicio, recursos por área de servicio, 16 downstream y 8 upstream. ¿Cuál es el costo del CMTS? Un CMTS con 320 downstream y 160 upstream me cuesta en el orden de $500.000 nacionalizado. No me voy a poner a discutir precios, es una idea de valor. El costo por cada área de servicio, o sea, por cada 2 nodos, me da $25.000. Y el costo por cliente me da $30. Muchos me dicen, no, me quedo con DOCSIS, porque con $30 soluciono todo el problema. ¿Y esto es cierto? No, es el primer paso. Con eso lo único que puse es el CMTS. Estoy en condiciones de ofrecer servicios de alta velocidad, pero todos mis cable modem todavía eran DOCSIS 2, DOCSIS 1. Capaz que más de nosotros todavía tenemos DOCSIS 1.1, que ya los quisiera haber sacado y tirado. Todavía tenemos cable modem DOCSIS 1.1. Entonces, en realidad, para darle a todos mis clientes servicio DOCSIS 3, no solo tengo que cambiar el CMTS, sino que tengo que cambiar todos los cable modem. Entonces, si yo incorporo dentro de la ecuación el costo del cable modem, que también podemos discutir si un cable modem cuesta $90, 80 o 70, pero es un orden de magnitud, fíjense que el costo del cable modem es mayor que la cuotita que tuve que invertir en el CMTS. ¿Cuál es la ventaja? Que lo voy a ir invirtiendo de a poco. A los clientes que me contratan los servicios de menor velocidad, los sigo manteniendo con los cable modem viejos. Y voy largando cable modem nuevos para los clientes que me compran más de 10 megabits segundo. En nuestro caso, el umbral donde decimos hasta aquí con DOCSIS 2 y de aquí en más DOCSIS 3 es 10 megas. Entonces, servicios de 15 megas, de 12 megas, con cable modem DOCSIS 3 y con channel bonding. Otro factor a tener en cuenta es que si yo quiero transmitir más canales de retorno, en realidad cuando ya quiero levantar hasta 2 no hay problema, 3 estamos en el límite, con 4 sí voy a tener problema, necesito que el láser de retorno sea lineal, porque a medida que aumento la cantidad de canales, aumento la carga de RF sobre el láser de retorno, voy a tener problemas de linealidad, que eso genera distorsiones, genera ruido. ¿Y cuál es el láser más difundido que todos comúnmente usamos en los nodos? Y en general, sobre todo los que empezamos con estas tecnologías en el 2000, todos los retornos eran Fabry-Perot. ¿Por qué? Porque el Fabry-Perot es más inestable, es más ruidoso, es más alineal, no tiene nada bueno. Lo único que tiene de bueno es que era barato. Y cuando el upstream era solamente una señal, andaba bien. Pero meterle 4 señales de upstream a un Fabry-Perot ya no anda bien. Entonces, para sacarle máximo provecho al upstream, el láser de retorno tiene que ser DFB. Esto también es un elemento a tener en cuenta cuando muchos de nosotros vamos a comprar nodos.
Porque en general le dicen, quiero un nodo de 4 salidas. Y capaz que estamos comparando peras con bananas. Puedo tener 4 salidas con un híbrido por salida, con 2 híbridos y cada híbrido dividido en 2, o hasta con un solo híbrido. El retorno puede ser Fabry-Perot, puede ser IFP, que es un poquito mejor, que es Isolated Fabry-Perot, o puede ser DFB. Lo ideal para cómo van viniendo las cosas es que el retorno sea DFB y que tenga un híbrido por cada salida. Porque en la medida que yo vaya a operar con un nodo más 0, lo que quiero es tener el máximo nivel de salida disponible en cada puerto del nodo sin que agregue distorsión. Entonces, el cambio del nodo también tiene un mayor costo. Entonces, si en realidad vamos a hacer un estudio de costos, no son $30 por cliente, capaz que nos da 126, 130 dólares por cliente. Todavía no es tan caro, porque uno dice, bueno, eso a tener que tirar toda la basura y reconstruir es aceptable, pero no termina ahí, porque dentro de 2 años, ¿qué pasa? Esta cuenta que hicimos de dimensionar el CMTS de acuerdo a un coeficiente de sobreventa, como el tráfico se duplica dentro de 2 años, voy a tener que duplicar la capacidad ofrecida. Significa que dentro de 2 años voy a tener que volver a agregar $30 por cliente. Y en algún momento me voy a decir, bueno, ya DOCSIS 3 no, voy a DOCSIS 3.1 y tengo otro costo adicional. Por eso aquellos que están contemplando esta evolución y están contemplando la compra de CMTS, es importante que le planteen a quienes les ofrecen equipamiento esta misma inquietud. El CMTS que me estás ofreciendo hoy, ¿soporta solo 3.0? ¿Soporta 3.1? ¿Va a soportar 3.1 con algún upgrade de firmware o de hardware? ¿O cuando quiera cambiar a 3.1 lo tengo que tirar? O sea, la obsolescencia tecnológica se achicó tanto que antes uno compraba un equipamiento y decía, bueno, lo amortizo en 5 años y lo voy a usar 10. Ahora lo tengo que amortizar en 2 y capaz que lo tengo que tirar en 4. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es el upgrade de la red. O sea, tenemos que ir avanzando en todos estos frentes antes de encontrarnos al borde del precipicio. Porque si no, cuando estemos al borde del precipicio, va a venir Superman, nos va a dar un empujoncito y se acabó. Y tenemos que pensar también en el día después. Porque como dije al principio, HFC y DOCSIS, estamos hablando de qué sobrevida. ¿Y después de DOCSIS qué? Si después de DOCSIS voy a pensar en fibra a la casa, tengo que empezar de a poquito con hacer algún experimento, con hacer alguna superposición de fibra a la casa sobre el HFC, ir descargando los clientes más voraces del HFC para pasarlos a fibra. Ahí vamos en una situación futura, ya estamos hablando de quizá una década adelante. Fíjense que ya estamos hablando de 2 canales de 192 MHz, estamos hablando de una velocidad promedio vendida de 50 megabits por segundo, y todavía los números cierran. O sea que no es que nos vamos a caer de la montaña mañana, pero nuevamente, esto no es gratis. Esto implica upgrade de red, esto implica actualización de equipamiento. Costos de la evolución a DOCSIS 3.1, nuevamente, cambio de CMTS, cambio de cable módem, posible... Uy, se me acaba el tiempo. Bueno, vamos a tratar de meternos en lo importante. A ver.
Ya perdí la inspiración, ya no sé dónde quedarme. Bueno, caso práctico de upgrade a 1 giga, esto, 3 minutitos, 5, grande. Acá vemos lo que es una distribución típica entre dos amplificadores de RF, donde quizá tenemos en una cuadra 3 taps, en la esquina un splitter, después tenemos 2 taps más y el siguiente amplificador. Y vemos qué sucede con las pérdidas de inserción o las atenuaciones. Las pérdidas de los pasivos, si bien teóricamente un pasivo tiene una inserción plana, es mentira. Cuando teníamos el sistema de 300 MHz en el 80, era cierto. Pero ahora nos dicen el pasivo responde hasta 1 giga, hasta 1.2 giga, pero se va cayendo como un piano. Fíjense, la pérdida de los pasivos en 200 mega tengo 10,4 dB y en 1000 mega tengo 18,4 dB. Eso de que es plano es muy relativo. La pérdida del cable no, la pérdida del cable sabemos que varía con la raíz cuadrada de la frecuencia, entonces obviamente a mayor frecuencia, mayor atenuación. Y lo importante a tener en cuenta es que los números cierran, si uno hizo un diseño racional, no muy exigido, como para poder efectuar un upgrade. ¿Y qué significa hacer un upgrade? Yo respeto el diseño original, me quedo con los mismos pasivos, respeto la ubicación de los amplificadores y cambio solamente los equipos. Entonces, si mi diseño era 860 y yo estaba usando un espaciamiento o ganancia de amplificadores de 28 o 30 dB, ahora en el mismo lugar yo voy a tener que poner un amplificador que llega hasta 1 giga y que gana 32 o 35 dB. Esos amplificadores comercialmente existen. Ahora, si yo exprimí tanto mi diseño en 860, que ya tenía 32 dB o 35 dB en 860, no va. ¿Qué otro elemento es necesario para este upgrade? Yo de los amplificadores salgo con pendiente. Yo tengo que mantener la misma pendiente que venía trabajando entre 54 y 860 y continuar hasta 1 giga. Significa que voy a irme a operar en niveles más altos. ¿Qué significa en un amplificador operar con niveles más altos? Aumentar las distorsiones. Pero por suerte, algo viene de mi ayuda. ¿Y qué es? Yo cada vez estoy transmitiendo menos señales analógicas y más señales digitales. Las señales digitales yo las transmito quizás 7, 8 dB abajo. Si queremos hacer una cuenta fácil, supongamos que las transmito 10 dB abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que juntar 10 señales digitales que estoy transmitiendo 10 dB abajo para que la potencia de esas 10 equivalga a una analógica. Entonces, si bien yo voy a seguir con la pendiente hacia arriba, como voy a tener cada vez más servicios digitales, la potencia va a bajar. O sea, no voy a tener problemas de distorsión. Y otro punto que es importante aclararlo porque yo empecé a sufrirlo, son los problemas de aislación. ¿Qué sucede? Los cable módem ahora ya no van a transmitir en un canal, sino que en varios canales, y van a operar en niveles de transmisión más altos. Normalmente, ¿qué pasa en la casa del cliente? Yo llegaba, tenía un splitter, en una boca tengo el cable módem y en las otras bocas tengo televisores o tengo un set-top box. El splitter, como cualquier pasivo de lo que tenemos en nuestra red, se caracteriza por una aislación tap to tap, o sea que cuando el cable módem transmite con 51 o hasta quizá con 60 dB y entra por un puerto del splitter, no solo salgo por la entrada, sino que también esa señal se acopla hacia las otras salidas. Y la aislación normalmente está en el orden de los 20 dB. Significa esto que si el cable módem transmite con 51 dB, en las otras salidas del splitter voy a encontrar esa señal de transmisión del cable módem con 31 dB, que es un nivel muy alto. Y si yo estoy transmitiendo dentro de la banda de FI de televisión, porque ahora cambié el split, puede ser que si el televisor
no tiene un buen rechazo a FI, esa transmisión del cable módem interfiera con mi servicio de televisión. Y cosa que me está pasando y que todavía tengo que terminar de determinar si es así, pero tengo serias sospechas. Tengo serias sospechas de que mi set-top digital DVB-C tiene la FI europea. La FI europea es 39 mega. Una de mis frecuencias de upstream es 38 mega. Y he encontrado clientes en donde se me destruye todo el servicio digital y la manera de arreglarlo, ¿cuál es? Ponerle en la entrada del set-top el bien amado filtro pasaltos que poníamos para eliminar el ruido de retorno. Con lo cual, lo que estoy haciendo es filtrar los 38 megas con que me transmite el cable módem. Tengo pendiente hacer una maqueta de prueba para simular esta situación, pero tengo serias sospechas que los set-tops que ahora vienen con el Silicon Tuner, que es el sintonizador en un chip, que no tiene bobina, no tiene nada, que no tiene un presintonizado de entrada, no tiene el esquema superheterodino que supimos conocer, donde todas las etapas estaban bien claras, no creo que tenga el rechazo FI que debiera. Bueno, quedaron muchos temas para hablar, pero el tiempo es tirano. Y a pesar de que yo acorto la presentación, porque le hice de 30 transparencia, nunca da el tiempo, espero haberles dejado algunas ideas. Esto es una cosa práctica que lo quise comentar. Lo del upgrade a 1 giga y lo de la interferencia en FI, porque probablemente le suceda. Y bueno, el compartir experiencias ayuda a que no nos tropecemos dos personas con la misma piedra. Y nos queda todavía tiempo para vivir con DOCSIS, pero pensemos en el más allá. DOCSIS 3.1 no es la panacea, nos va a permitir sacarle más provecho a la red, pero para la solución definitiva hay que reconstruir. Y, como yo pongo acá, prohibido el rebuild, no. Reconstruir y volver a hacer lo mismo, no. Pensemos seriamente qué plataforma y qué tecnología implementamos a la hora de reconstruir.